Si estás leyendo esto, entonces estoy muerto. Y estás a bordo de un abandonado barco patrulla de clase Ciclón, el USS Mistral, con sus motores muertos y sus sistemas eléctricos sin funcionar. Era el oficial ejecutivo de esta embarcación, el teniente comandante Ryan Simmons. Por favor, lee cuidadosamente. Si eres un oficial o un hombre enlistado en la Armada de los Estados Unidos, lo siguiente es una orden. Desbarata este barco. Inmediatamente. No termines esta carta. Bájate del Mistral de una vez y envíalo al fondo del océano. Considera esto un escenario de cuarentena. Todos los involucrados seguramente están muertos. Que Dios te ayude si no es así. Ahora, sobre lo que le pasó al Mistral. Estábamos a 8 días de Kirkwall, rastreando una llamada de socorro intermitente y perturbada proveniente de lo que parecía ser un bote pesquero islandés, el Magnus Dottir. Muy adentro, en la zona de no pesca en el Mar del Norte, encontramos un bote, o más bien, encontramos un rastro de 1 milla de ancho de aceite y fragmentos, con los más grandes de ellos aún ardiendo. La noche anterior, el hombre en guardia había reportado ver un destello de luz en el horizonte, una bengala, pero ahora la tripulación del Magnus Dottir no se veía por ningún lugar, excepto por un pescador solitario, sin quemar y flotando al fondo del campo de escombros. Le habían disparado en la frente con un revólver de pequeño calibre. Cuando pescamos su cuerpo azul pálido de las aguas heladas, todavía sostenía un cuchillo de pesca con una mano. Lo que pudimos concluir de la evidencia confusa y fragmentada era que, por razones desconocidas, la tripulación se había visto envuelta en un conflicto, resultando en el asesinato de, al menos, un marinero, y el eventual sabotaje y destrucción del bote. La visibilidad era limitada. Apenas podíamos ver unos 60 metros de distancia, y pasamos todo el día siguiente atravesando silenciosamente todos los escombros, con la esperanza de encontrar a un sobreviviente. Mi tripulación ya se podía ver claramente alterada por el descubrimiento, el terror profundo de la niebla y las piezas del Magnus Dottir que ardían lentamente y chocaban contra nuestro casco lograban trastornar incluso al más veterano de nosotros. Esperábamos que esta fuera una excursión sencilla, y tal vez rescatar una docena de agradecidos pesqueros islandeses. Lo que obtuvimos en su lugar, al inicio, fue un silencioso océano cubierto de aceite, un solo cadáver y varias persistentes preguntas. Le acababan de dar mantenimiento al Mistral, después de nuestro extenso viaje con la flota del Atlántico en Bahrein, antes de que la transfirieran al Mar del Norte. Estaba en óptimas condiciones, así que solo puedo imaginar que la falla mecánica inicial fue un sabotaje, o quién sabe, tal vez alguna especie de fuerza externa. Solo sé que ocurrió durante la primera noche, cuando habíamos completado nuestra última revisión y habíamos regresado al sitio de la transmisión del Magnus Dottir. Al inicio no había nada que resaltara sobre el sitio. Un par de coordenadas frías y solitarias y poco más. Yo estaba en mi cabina, poniéndome cómodo
cuando se escuchó la llamada del capitán, ofreciendo poca información, solo una orden severa, diciéndonos que lo viéramos en la cubierta. Me vestí rápidamente y salí de mi cabina, solo para sentir una nube de inquietud y miedo que casi era palpable. Los hombres enlistados y los cadetes estaban dirigiéndose hacia la cubierta como ratas asustadas. Nadie hacía contacto visual. Nadie decía una sola palabra. No había nada del usual humor ni de la camaradería que solía aligerar situaciones como estas. Con información limitada, solo una inercia siniestra que nos jalaba hacia la noche ártica. Ya en la cubierta, la noche era antinaturalmente clara y fría. La luz de las estrellas ardía en el aire congelado. Alrededor de nosotros, en cada dirección, a solo un par de cientos de yardas de distancia, la niebla y las nubes se arremolinaban, como sostenidas en la bahía por nuestra presencia. El capitán estaba en la baranda, asomándose por la borda junto con el resto de hombres en guardia. Me acerqué, repentinamente en pánico y desesperado por saber qué ocurría. Cuando lo vi, la luz que se inundaba por debajo de nosotros. El océano estaba liso, como la superficie de un espejo. El agua estaba negra, reflejando el pálido destello de las estrellas. Pero, debajo de la superficie, algo brillaba con una luz fría, con figuras violetas, verdes y de un profundo azul cobalto que palpitaban desde el fondo. Fluían y se combinaban, y brillaban en silencio, profundo, debajo del vidrioso océano. Todos lo vimos, 2 docenas de hombres y mujeres, impactados y horrorizados por la vista. Había un sentimiento de escala que emergía de las luces y sus movimientos. Parecían estar muy por debajo de nosotros, lo que significaría que eran terriblemente grandes e imposiblemente rápidas. No había entre ellas ninguna figura sólida, y no habían tampoco perturbaciones en la superficie del agua. Solo un campo profundo de luces que fluían como un líquido. Las observamos por lo que parecieron ser horas, en trance por el hipnotizante ballet de luces frías. Una copia de las luces del norte. Cuando terminaron, abruptamente, 3 eventos casi simultáneos ocurrieron. Primero, las luces parecieron contraerse, cada mota congelándose en su sitio y colapsando como el iris de un ojo al presenciar la luz del sol. Segundo, hubo un temblor en el aire, uno que erizó los vellos desde mi espalda hasta mi nuca. Conforme las luces fantasmales se desvanecían de la existencia, el temblor aumentaba en intensidad, hasta que pensé que mis ojos saldrían de mi cabeza. Por último, a través de la niebla de dolor repentino, pude escuchar un sonido alzándose en el viento ártico, un zumbido que vibraba desde el mismo Mistral, que igualaba el eléctrico estremecimiento en mi cráneo. Fue como si cada bombillo dentro del Mistral hubiera sido inundado con energía, haciéndolos brillar con intensidad y vibrar ruidosamente en su lugar. Y cuando el sonido alcanzó su máxima intensidad,
comenzaron a reventar y estrellarse entre chispas. Desde el inicio hasta el final, duró menos de 2 segundos. Y ahora flotábamos en silencio sobre las aguas oscuras, debajo de un cielo estrellado y encima de un bote muerto. El daño era invisible, sin causa aparente y completo. Nada a bordo del Mistral funcionaba. Cada sistema diseñado cuidadosamente y con múltiples redundancias se había desmoronado. Cada luz se había estrellado e incluso los bombillos de reemplazo y las pequeñas linternas que todos cargábamos contenían fundidos e inútiles filamentos. Teléfonos satelitales, radios de onda corta, cualquier medio de comunicación había pasado a convertirse en un ladrillo de plástico y cables. Cada batería estaba muerta. Cada sistema de radio estaba en silencio. Estábamos varados, sin vela ni motor, alejados del mundo por miles de millas de un océano negro y silencioso. La tripulación se movió por el barco esta primera noche como topos, recorriendo los pasillos oscuros con solo unas cuantas luces químicas pálidas para revisar cada sistema. Transmitían cada desesperanzador mensaje como una brigada a través de la oscuridad, hasta donde el capitán y yo permanecíamos en la cubierta, intentando encontrarle sentido a este sinsentido. Al final, cuando nada más podía ser hecho, me fui lentamente de vuelta a mi cabina e intenté dormir. La oscuridad se sentía como una mano oprimiéndome, agarrando lentamente mi pecho. A la mañana siguiente, volví a hacer recuento de nuestra situación, esperando que hubiera alguna pizca de esperanza que pasamos de largo durante la noche. Pero el daño era total. Tendríamos que encontrar una manera de enviar un mensaje de emergencia y esperar que no nos hubiéramos separado demasiado de nuestras últimas coordenadas conocidas. La tripulación podría no saber todos los detalles, pero era claro al ver sus rostros aterrados que sabían lo terrible de la situación. La primera muerte ocurrió esa tarde. Los sonidos de gritos me llevaron de nuevo a la cubierta, adentrándome en una densa y pesada niebla. Entre la penumbra podía ver 2 puntos de luz ardientes, descendiendo lentamente. Mi estómago se revolvió. Eran 2 bengalas que vagaban sin sentido alguno entre la neblina. Algún maldito idiota había disparado las bengalas de emergencia. Pude sentir cómo me llenaba de una ira que no reconocía, y me apuraba entre la niebla hacia la proa con odio en mi sangre y mis puños apretados con fuerza. La escena que emergía de la niebla me sacó de mi estupor. El hombre enlistado yacía en el piso con la pistola de bengalas aún en su mano, rota y nadando encima de un charco de sangre. El capitán estaba encima de él, aferrado a la baranda, clavando el talón de su bota repetidamente en el ya fracturado cráneo del chico. Me di cuenta entonces que el grito que escuché, el agudo quejido, venía del capitán, el cual tenía su cara dominada por un rictus de furia animal. Alrededor de ellos estaba una pequeña multitud, de pie, en silencio y sin moverse un solo centímetro.
observando todo, como centinelas. El capitán se giró para verme y se dejó caer al piso en cuclillas. Sus dedos rodearon la pistola de bengalas y la alzó hacia mí, apuntando entre mis ojos. Nos observamos el uno al otro por lo que parecieron ser varios minutos, nuestros ojos clavados en el otro, mientras él jadeaba agitado, con su cara ligeramente salpicada de sangre. El único sonido presente era el ahogado gorgoteo de la respiración del chico que yacía en el piso, esperando la muerte. He servido al lado de este hombre por casi una década, y este no era el hombre que conocía. Esto tenía que ser alguna especie de simulacro, uno lleno de violencia y terror. Le hablé en aquel momento, y con una voz suave le pedí que me diera la pistola. No me dijo nada en un inicio. Él nos mató, Ryan. La niebla. Las bengalas nunca... Agitaba su cabeza y parpadeaba con fuerza, como si intentara despertarse a sí mismo de un sueño. Entonces se estremeció una vez, con violencia, arqueando su espalda como si tuviera una convulsión. ¡Este maldito nos mató! Con la pistola meciéndose en el aire, tomé un paso hacia él, intentando alcanzarlo. Cuando abrió sus ojos, yo me congelé de nuevo, mientras nos mirábamos el uno al otro en silencio. Vas a morir aquí. Siempre quise verte morir. Maldito cobarde. Inclinó su cabeza hacia atrás y comenzó a reírse. Un sonido como hiena resonaba en el cielo gris. Luego colocó la pistola en su boca y disparó. La última bengala ardió y bañó temporalmente su cabeza en un halo de magnesio naranja y humo. Se tambaleó de espaldas hacia la baranda. Si es que hubo un chapoteo cuando cayó en el agua, también fue tragado por la niebla. Me quedé ahí por lo que se sintió como un largo rato. Lentamente caí en la cuenta de que estaba solo. La callada audiencia de hace unos momentos se había retirado bajo cubierta. Sin duda, llevándose la macabra historia con ellos. Yo temía por la moral de la tripulación. Una preocupación absurda, ahora me doy cuenta, pero no podía moverme del lugar. Como si esperara que por pura fuerza de voluntad el océano regurgitara a este hombre, a mi amigo. El primer disparo me sacó de mi trance. En los casilleros de emergencia me encontré con que solo un puñado de pistolas de bengalas permanecían, y me llevé una en cada bolsillo, para después entrar en el oscuro pasillo bajo cubierta. Por encima del vacío eco de los disparos, otros sonidos apagados comenzaron a emerger. Los llantos ahogados, los gritos de dolor e ira, todos trayendo consigo la vaga esencia del hierro, del olor a sangre. La oscuridad era espesa y opresiva. Podía sentir cómo mi corazón se asomaba de mi pecho. La pálida luz que emanaban las luces químicas que colgaban en intervalos regulares apenas iluminaba el corredor.
y me dirigí lentamente hacia mi camarote. Había sido saqueado y mi pistola de servicio no estaba. Los siguientes 2 camarotes contenían cuerpos de los oficiales subalternos que las habitaban, con sus siluetas fracturadas aún en sus literas y sus cráneos abiertos como botones floreciendo bajo tiros a quemarropa. Sentí un deseo distinto e irracional de correr a la cubierta y saltar por la borda, de nadar hacia el océano desconocido. Tomé firmemente una pistola de bengalas y la sostuve frente a mí, no tanto como un arma, sino como un talismán, y avancé lentamente hacia el corredor, hacia las literas de los cadetes. La puerta estaba abierta y el olor a sangre, miedo y heces era nauseabundo. Mientras mis ojos se ajustaban lentamente a la oscuridad, pude ver un campo de cuerpos, rotos, desgarrados y hechos pedazos por balas y bastones improvisados. Algunos de los hombres aún se movían, retorciéndose un poco. Mi mirada se llenó de terror cuando un hombre, con el rostro lleno de sangre e ira, se giró hacia mí y con un débil grito de rabia comenzó a arrastrarse en mi dirección con sus brazos, trayéndose con él una pierna rota. Desde las sombras, otra figura se abalanzó sobre él, con su bota cavando en la espalda lastimada del hombre, emitiendo un crujido húmedo. Reconocí la cara del atacante en la apagada luz verde. Un hombre joven y callado. Como el capitán, este no era el hombre que yo conocía. Esta era una bestia que se vestía con su piel. Se agachó y tomó la quijada del hombre, con su pulgar introducido en su boca. El hombre herido gruñó. Era el sonido de un animal salvaje y sin conciencia, y trató de morder el pulgar. Pero su atacante ya lo sostenía con fuerza, y tiró. La mandíbula se desprendió con el sonido de los tendones desgarrándose y un chillido que se desvaneció en el aire. Yo ya no estaba respirando. Sostenía mi aliento en silencio a la entrada del camarote, pero el atacante ya había levantado su mirada para verme, con sus fosas nasales dilatadas. La mandíbula golpeó el piso con un golpe seco, cuando la dejó caer para dirigirse hacia mí con una esencia animal. Disparé la bengala y ésta lo golpeó directamente en el pecho. Su camisa se encendió en llamas y todo el aire de sus pulmones se escapó con una exhalación casi forzosa. Aún así, continuó caminando hacia mí. Cuando atravesé el portal y azoté la puerta, el fuego ya había llegado hasta su cabello, y él ahora chillaba. Pero sus manos engarruñadas seguían estiradas hacia mí, intentando alcanzarme. Sentí el impacto de su cuerpo contra la puerta y pude ver ese rostro de pesadilla envuelto en llamas a través de la portilla. Sus labios estaban ya tan quemados que revelaban sus 2 hileras de dientes. Comenzó a gritar y a azotar su silueta en llamas contra la puerta. 1, 2, 3 veces. Y entonces... silencio. Volteé a ver a la portilla
y solamente pude ver la tenue imagen del fuego que lo rodeaba, hasta que desapareció en la oscuridad. Todo pensamiento consciente en mi cabeza se evaporó y huí de ese osario. He levantado barricadas en todas las salidas a la cubierta y me he condenado a mí mismo a la muerte lenta del frío envolvente. Todavía puedo escuchar a algunos vivos ahí abajo, gritando y golpeando las puertas. Ya no son los hombres que alguna vez conocí. Me consuelo a mí mismo con ese pensamiento, tras dejarlos ahí en la oscuridad a su suerte, esperando a que mueran de hambre o se asesinen unos a otros. Si ya has leído hasta este punto y no has abandonado estas aguas, o Dios no lo quiera, sigues a bordo del Mistral, entonces te ruego una vez más, deja esta embarcación mientras aún puedes. No mires bajo cubierta, no queda ninguno de nosotros que salvar ahí abajo, y definitivamente no queda nada que valga la pena salvar. Hace mucho frío y el día se desvanece, con su luz gris rindiéndose ante la oscuridad. No hay estrellas en el firmamento. No hay nada más que el pesado manto de la noche. Si pudiera volver abajo, encontraría alguna manera de destruir el Mistral, como lo hicieron los valientes hombres del Magnusdóttir. Pero ya es demasiado tarde. Lo mejor que puedo hacer con mis últimos momentos, mientras la sensación desaparece de todas mis extremidades y el escribir se vuelve imposible, es advertirles. Por favor, envíanos a las profundidades. No le digas a nadie que nos encontraste y jamás regreses. Existen cosas y deseos primitivos más viejos que el hombre y fuerzas más allá de la comprensión de nuestras mentes. Y aquí habitan, bajo el helado océano.